Ya somos más poquitos, nos quedamos más poquitos, pero bueno, hay otros que vinieron ya al primer culto y ya no quisieron volver a repetir, ¿verdad? Y hay gente que anda de vacaciones todavía, así que los que estamos aquí, el Señor tiene algo preparado para nosotros, pero no solamente a nosotros, también hay personas viéndonos, escuchándonos en Facebook, entonces también Dios tiene algo preparado para ellos también. Así que oremos. Padre, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de poder aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy celebramos un día de victoria. Hoy celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, que lo levantaste de esa tumba, Señor. Gracias, gracias. Gracias porque podemos hoy tener la seguridad de que la muerte fue vencida, de que el enemigo ha sido vencido también. Ayúdanos a recordar el día de hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vista desde los ojos del apóstol Pedro cuando él estaba dando su sermón allí en el libro de los Hechos. Bendíganos pues, Señor, por Jesucristo oramos. Amén y amén. Esta semana, si usted se dio cuenta, estuve haciendo unos en vivos a las 12:30 del mediodía más o menos. Estuve haciendo algunos en vivos donde dialogamos acerca de la Semana Santa. Era un diálogo de Semana Santa. Y ese diálogo de Semana Santa, usted lo puede encontrar ahí en el Facebook de la iglesia. Ahí está, usted puede encontrarlo ahí. El primer diálogo que tuvimos fue, ¿qué le ha pasado a la Semana Santa? ¿Por qué la Semana Santa se ha convertido en un tiempo de vacaciones, en un tiempo solamente de estar con amigos, la familia? ¿Y qué pasa con el aspecto espiritual? Y los invité a que reflexionáramos de una manera espiritual, de una manera teológica, les decía, de ver las implicaciones que tiene esa semana para nosotros. Pero también les invité a que reflexionaran de una manera práctica. ¿Por qué? Porque trae algo práctico también, ¿verdad? Y lo tercero que les animé en este fue que nosotros pudiéramos dar el mensaje cristocéntrico, porque la resurrección tiene que ver con el mensaje cristocéntrico. Después ahí el día viernes hablé acerca de la muerte del Señor Jesús. Y antes de la muerte, esas 7 frases, 7 palabras que se dicen, ¿verdad? Y que son las más sonadas en Semana Santa. Y ahí pudimos hablar un poco de la muerte del Señor Jesús. El día sábado hablé del día del silencio. Siempre cuando hay un viernes caótico, hay un sábado de silencio, pero un domingo de victoria. Y eso se parece a nuestra vida también. Porque siempre hay un viernes caótico en nuestra vida y luego pensamos que entramos a un sábado donde pareciera ser que Dios no habla, que Dios está callado, pero luego viene un domingo de victoria. Se parece mucho a nuestra vida. Y el día de hoy continuamos con esos diálogos de Semana Santa, pero ahora lo voy a hacer no ahora sí que en vivo desde la iglesia, ¿verdad? Y hoy vamos a dialogar sobre la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo, ya nuestro hermano Giovanni a las 6 de la mañana, él estaba hablando sobre la narrativa de Juan capítulo 20. Hoy quiero que volvamos nosotros a Hechos capítulo 2. Recuerda que mi último sermón que di aquí fue de ese mensaje del apóstol Pedro, de ese mensaje cristocéntrico del apóstol Pedro, que nos invitaba a escucharlo, a leerlo, pero que su primera audiencia del apóstol Pedro tuvo que llegar a un convencimiento de decir, ahora qué hacemos con lo que hemos escuchado. Lo que el apóstol Pedro había dicho muy sencillo. El mensaje de salvación tiene que ver con la vida y el ministerio del Señor Jesús. Después tiene que ver con su sacrificio, lo que Él hizo por nosotros, ir a la cruz, su pasión, pues, cómo fue sepultado, pero después también cómo resucitó. Y ahí vamos a hacer énfasis el día de hoy, en la resurrección del Señor Jesucristo. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, el verso 32. Recuerde que el apóstol Pedro está dando un discurso
un discurso cristocéntrico. Y en medio de ese discurso pone este verso, y este verso lo voy a agarrar como punto de partida. Vea lo que dice el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A la conclusión que llega el apóstol Pedro, es decir, a este Jesús del que yo les estoy hablando, este Jesús de que la predicación se está dando, a este Jesús Dios lo resucitó. A este Jesús Dios lo resucitó. Y eso, hermanos, creo que tiene mucho que ver para nosotros, porque sin duda este versículo nos dice que el evento que impactó a estos testigos fue la resurrección del Señor Jesús. ¿Cuál es el evento que más ha impactado este mundo? Que usted recuerde. Cuando Estados Unidos tiró la bomba en Hiroshima, que trajo consecuencias grandes. Cuando cayó el muro de Berlín. Si no nos vamos tan lejos, cuando las Torres Gemelas cayeron. Y ahorita acabamos de ver una escena que nos impactó, ¿no es cierto? Un buque iba saliendo y no se dio cuenta, no sé qué pasó, pero le pegó en una de las bases a un puente. Y todos vimos esa escena. ¿Qué pasó con el puente? Se cayó. Son escenas impactantes que quedan en nuestra memoria. Pero la escena más impactante que debe de haber en este mundo, hermanos, no es cuando el buque pegó al cimiento de ese puente, no es la bomba que se tiró, no. Tiene que ser este evento, la resurrección del Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién ha resucitado? Aparte del Señor Jesús. Hay gente que el Señor Jesús los volvió a la vida, pero para volver a morir. Recuerda a Lázaro. Lázaro, sal de ahí. Y salió. Pero Lázaro volvió a morir. El Señor Jesucristo resucitó, volvió a la vida para nunca más morir. Y ese es un hecho, un evento importante que nosotros debemos de saber. Vamos construyendo, hermanos, por qué el apóstol Pedro llega a esta conclusión. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué es lo que él está diciendo para llegar a este punto? Vaya conmigo, hermanos, porque el apóstol Pedro tiene algunas ideas acerca de la resurrección. Recuerde que apenas el pensamiento del apóstol Pedro va construyéndose por medio de su Santo Espíritu. Recuerde que el apóstol Pedro no fue a un seminario a estudiar, estuvo en un instituto bíblico de vida donde el Señor Jesús le estaba enseñando, ¿verdad? Pero se va el Señor Jesús y él va buscando ideas, diciendo cosas que él sabía, reveladas por el Espíritu Santo otras, y en esas ideas va a marcar la resurrección. Lo primero que él dice es que la resurrección de Jesús se da en el poder de Dios. Vaya al verso 24 conmigo, por favor. Dice el verso 24, al cual Dios levantó, dice Reina Valera, ¿verdad? Pero si usted tuviera otras versiones como NBI, la Biblia de las Américas, traducen como Dios resucitó. Y la palabra usada aquí es anestesen, de la raíz de anestesis, que significa resurrección. Lo que está diciendo el verso 24 es que al cual Dios resucitó. Y luego dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esto es importante, hermanos, porque con la resurrección de Jesús se pone fin al sufrimiento, a la agonía de la muerte. Esto es lógico. ¿Por qué? Porque ya no tiene su dominio. Es lo que dijo el profeta Isaías, recuerde, él llevó nuestras enfermedades. Nuestros, ¿qué más? Dolores. El Señor Jesucristo lo llevó en esa cruz. Y como Él llevó todo eso, ya no debería de reinar ni la enfermedad ni el dolor en nuestras vidas. Obviamente todavía seguimos siendo carne.
todavía seguimos sintiendo el dolor, todavía sentimos las enfermedades en nosotros. Sí, pero Él puso un fin a eso, y le puso fin también fue a la muerte. Sí, pero todos nosotros vamos a pasar por la muerte, eso es cierto, pero ya la muerte ya no nos da temor. Ya la muerte no debe de ser un sufrimiento, ya la muerte ya no es una agonía. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo la venció. Porque el Señor Jesucristo venció a la muerte. Por eso dice la Escritura, al cual Dios resucitó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, pues está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es algo curioso, hermanos, porque David ilustra con el Salmo 116 lo que está hablando. Es como si David fuese un profeta y estuviese hablando del Mesías y estuviera hablando de él diciendo, no se preocupen, el Señor Jesús, el Mesías, se va a levantar, va a resucitar, porque como dice el Salmo, no va a dejar que su cuerpo se pudra en el sepulcro. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. El Hades era el lugar de los muertos. No va a dejar su alma ahí. Decía el sábado, ¿dónde estaba Jesús el día sábado? Los que escucharon el en vivo saben la respuesta, ¿verdad? ¿Dónde estaba Jesús? Porque algunos piensan que fue a los infiernos a predicar, que llevó cautiva la cautividad, y muchas veces no entendemos bien esos pasajes bíblicos, ¿sí? Lo único que yo sé, hermanos, es que su cuerpo material, ¿dónde estaba? Pues en la tumba. Y su parte material, su espíritu, su alma, ¿dónde estaba? En la presencia del Señor. ¿No le dijo al que estaba al lado de él, al ladrón? Cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, en el cielo, en la presencia del Señor, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso, en el cielo, con la presencia de mi Dios. Hoy vas a estar conmigo, hoy. Por eso es que el Señor Jesús no pudo haber estado en el Hades, ni permitirás que tu santo, si se da cuenta, santo es con S mayúscula, no es con S minúscula. O sea, no estaba hablando de David, pues él solo, sino estaba diciendo que tu santo, el ungido, el Mesías, no va a haber la corrupción. Otra de las ideas que trae el apóstol Pedro ahí sacando, ¿verdad? Es que la resurrección de Jesús es una promesa cumplida. Vea lo que dice el versículo 29. Varones hermanos, si os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, recuerden quién era David. Gente importante para los judíos, uno es Abraham. Importantísimo, ¿por qué? Porque él es el patriarca. Otro es Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es el que Dios utilizó para liberarlos del pueblo de Israel. Pero hay un tercero, y ese tercero es David. Porque David fue un rey conforme al corazón de Dios. Sí, pero aún siendo el David, su cuerpo está en el mismo lugar. Ahí está su tumba, es lo que está diciendo. Vea lo que dice. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, mire, ya le dio otro giro. Aparte de rey, dice que era profeta, dice, pero siendo profeta y sabiendo con juramento
y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Recuerde que Dios hizo un pacto con David, y el pacto que Dios hizo con David fue: voy a levantar a uno de tu descendencia para que tenga un reinado eterno. Y si usted se da cuenta, el Evangelio de Mateo empieza hablando de la genealogía de Jesús. Y dice que el Señor Jesús viene ¿de dónde? De David, exactamente. Y que ese Mesías, ese rey que estaba viniendo, Mateo les está diciendo: ya vino el rey, ya vino el Mesías, y ustedes ni se dieron cuenta. Porque este viene de la línea real de David, y este es el prometido, el que iba a sentarse en su reino para siempre. Entonces David está diciendo: viene uno que se va a sentar en el trono para siempre. Por lo cual dice: en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección ¿de quién? De Cristo, que su alma no fuese dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, en pocas palabras, hermanos, David, muchos años atrás, antes de la venida del Señor Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Hablando de la resurrección del Señor Jesús. Entonces, ahí es donde está el verso que comenzamos diciendo, verso 32. A este Jesús, a este del que estoy hablando, del que estoy predicando, a este Jesús, Dios lo resucitó. ¡Wow! ¿Se da cuenta que hay una lógica en el pensamiento del apóstol Pedro? Se da cuenta porque él tenía una audiencia totalmente judía, algunos de ellos, que conocían la Escritura, que conocían también lo que se había hablado, lo que David había escrito. Y lo que viene a hacer Pedro es: de todo lo que te vengo hablando, y aún de la resurrección que habló David, es a Jesús. Y a este Jesús, Dios lo resucitó. Y es lo que celebramos hoy, hermanos. La resurrección del Señor Jesús. A este Jesús que fue a la cruz, este Jesús que tuvo dolor, agonía por la muerte que iba a llevar. ¿Sabe, hermano, que la cruz era la muerte más cruel, el castigo más cruel que el Imperio Romano tenía? Y la idea de la cruz, hermanos, era una humillación. La idea de la cruz era: al malhechor, al que hacía malas cosas, merecía la cruz. Porque no todos morían en una cruz. Pero sí podías ver en el camino gente crucificada. Hablaba ayer que Jesús de Arimatea fue a pedir el cuerpo del Señor Jesús. Y andaba Nicodemo, ¿se acuerda de Nicodemo? El que fue de noche y que le dijo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y él se hizo bolas en su cabeza, ¿verdad? ¿Cómo me voy a volver a meter en el vientre de mi mamá y volver a...? No, Nicodemo, así no es las cosas. Pues ese Nicodemo también fue a reclamar el cuerpo. Ahora, Pilato se sorprende y dice: ¿a poco ya murió tan rápido? Pues sí, ya murió. Bueno, si lo quieren, ahí está. ¿Sabe lo que hacían los romanos? Los romanos lo que hacían era dejarlo colgado. ¿Sabe para qué? Para que vinieran los animales y empezaran a comer la carne. Los judíos no eran así. Los judíos querían darle, como nosotros decimos, santa sepultura, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que querían hacer los judíos. No eran tan crueles como los romanos en ese sentido. Pero el Señor Jesús murió. Dice que Nicodemo llevaba una combinación de mirra, aloes, y lo pusieron en unas sábanas limpias, nuevas, de José de Arimatea,
lo envolvieron con esas hierbas aromáticas y lo pusieron. Recuerdan, ya estaba por comenzar el día de reposo. No había mucho que hacer. Por eso José de Arimatea, las Marías estaban ahí también, algunas de las Marías que marca la Biblia, y por eso es que las Marías, antes de que se acabara el día viernes, también hicieron ciertas, con hierbas, empezaron a hacer ciertos ungimientos aromáticos, porque ellas dijeran, al término del día de reposo, o sea, domingo en la mañana, ¿qué vamos a hacer primeramente? Vamos a ir a donde lo dejaron y vamos a ponerle más ungimiento. Por eso, ¿cómo comienza la narrativa? ¿Sí? Que las mujeres muy de mañana fueron ¿a dónde? Al sepulcro. Porque ya tenían su idea, hermanos, qué iban a hacer. A ese Jesús. Que lo dejaron agarradito, iba a decir como tamalito, pero ya comimos tamalito, ¿verdad? ¿Sí? Lo dejaron ahí, pero ¿sabe? Lo único que encontraron fueron sus lienzos, esas sábanas, porque no había nada ahí. El Señor Jesucristo había resucitado. Había resucitado. Y esto es lo que dice el texto, hermanos. Exactamente. A este Jesús, Dios resucitó. A este Jesús. Y luego dice algo interesante, que es la tercera idea que va a decir el apóstol Pedro. La resurrección de Jesús nos hace ser testigos de su mensaje. Vean lo que dice el verso 32. De lo cual todos nosotros somos, ¿qué dice? Ay, esa palabra nos viene haciendo eco. Si usted viene a las predicaciones conmigo, viene haciéndonos eco. Hechos 1:8, y me seréis testigo. Y me seréis testigo. Y dice el apóstol Pedro, nosotros somos testigos. Nosotros podemos decir lo que pasó. Nosotros podemos decirle lo que está sucediendo. Porque nosotros lo vimos que Él murió. Aunque habían oído muchos de ellos, ¿verdad? Nosotros somos testigos. ¿Y el testigo qué hace, hermanos? Llevar el mensaje. Por eso Pedro se puso en medio, se puso de pie en medio de ellos y alzó la voz y dijo, varones, hermanos, varones israelitas, este Jesús que vosotros clavaste, que vosotros crucificaste, este Jesús ha resucitado. Este Jesús ha resucitado. Y es lo que estamos celebrando el día de hoy. Que el Señor Jesús resucitó. Entonces, si el Señor Jesús resucitó, hermano, usted es un testigo de Él. Usted es una testiga de Él. ¿Por qué? Porque es un mensaje de salvación. Nosotros somos testigos de Jesús. Y se va a cumplir Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, pareciera ser que Pedro no se sabía otro mensaje, hermanos. Vaya conmigo, por favor, a Hechos 13. Creo que lo apunté por aquí, hermanos. Sí, Hechos 13:30. Ahí mismo en Hechos, capítulo 13. Versículo 30. Aquí está hablando Pablo y Bernabé, están en Antioquía y vean lo que dice. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus, ¿qué dice? ¿Está conmigo? Son sus testigos ante el pueblo. Es que, hermanos, se puede imaginar ver al Señor Jesús
que ya no está en esa tumba. Y dice el apóstol Pablo también, mire, se le apareció a unos de sus discípulos. Se le apareció a 500 hermanos a la vez. Y luego, como un abortivo, se me apareció a mí. Hay evidencia de la resurrección del Señor Jesús. Hay evidencia. Usted sabe, hermanos, que el día sábado hacen una reunión entre los principales sacerdotes, los fariseos y ante Pilato, y van. Se me hace curioso porque era la Pascua, y usted sabe que los judíos no daban ciertos pasos, ¿verdad? No se juntaban a hacer tantas cosas en ese día de reposo. Pues a ellos no les importó, hicieron una reunión ahí, donde van y le dicen, Pilato, estamos preocupados, porque aquel engañador, o sea, hablando de Jesús, aquel engañador dijo que al tercer día se iba a levantar. Por favor, ve y pon una guardia, sella la piedra, el sepulcro, para que no vayan sus discípulos entonces y vayan a robarse el cuerpo. ¿Sabe? Esa es una teoría que dicen que el Señor Jesús no resucitó, sino que fue robado ¿por quién? Por sus discípulos. Pues era lo mismo que estaban pensando los fariseos, los principales sacerdotes y el mismo Pilato. ¿Sabes qué? Le dice, vayan y pongan la guardia. Pilato le dijo, ok, vayan y pongan la guardia. Sellen la piedra. Séllenla. Y luego terminan diciendo, no vaya a ser que vaya a estar más difícil lo segundo que lo primero. ¿A qué se refiere eso? Sí, que realmente empiecen a decir que Jesús resucitó y se haga una bulla. Si de por sí hubo bulla en su muerte, pues se va a hacer un relajo más grande aquí. Fíjense lo que estaban pensando. Es que, mis hermanos, siempre la mente humana va a querer pensar o hacer cosas que van en contra de Dios. Es más fácil pensar que se robaron el cuerpo a que Jesucristo haya resucitado. ¿No es cierto? Y como dice este escritor en Evidencias que exige un veredicto, George McDowell, sí. Él tiene una parte en su libro donde habla acerca de las teorías que dicen que no es cierta la resurrección. Por ejemplo, que Jesús se hizo el muerto. ¿Sí me explico? Entonces se hizo el muerto y ya cuando todo estuvo bien, ¿qué pasó? Se levantó y se fue. No, tampoco es eso. O que pusieron otro cuerpo en vez del cuerpo del Señor Jesús. No, eso tampoco. El del robo, y hay tanta cosa, hermanos. Pero solamente por no querer creer en qué? En la resurrección del Señor Jesús. Recuerden, a este Jesús, ¿qué pasó? Dios lo resucitó. O resucitó Dios, ¿verdad? Como quiera. Por último, hermanos, en otras ideas que está plasmando el apóstol Pedro, nos va a decir que la resurrección hizo a Jesús Señor y Cristo. Vaya conmigo, por favor. Otra vez ahí a Hechos capítulo 2. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto entre vosotros, veis y oís, porque David no subió a los cielos, porque él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice que Dios lo ha exaltado poniéndolo a su diestra.
Es lo primero que dice. Y luego vuelve a sacar el Salmo 110:1, donde dice David, dijo el Señor a mi Señor. Si se da cuenta, dijo el Señor con S mayúscula. ¿A quién? A mi Señor. ¿Con qué? Con S mayúscula. Lo que pasa es que en nuestro español no se da uno cuenta de lo que está pasando aquí. Pero si uno va al Salmo, hermanos, como decía hace 15 días en mi sermón pasado, es como si dijera, dice Yahweh a Adonai. Adonai es el Señor, Yahweh es el Dios Todopoderoso. Recuerde que los judíos no podían pronunciar el nombre de Jehová, el nombre de Yahweh, porque ellos sentían que eran tan impuros sus labios que no podían pronunciar. Entonces, en vez de decir Yahweh o Jehová, ellos decían Adonai. Entonces dice el texto que dijo Yahweh Adonai. En pocas palabras, dijo el Padre a Jesús, ¿sí? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Bueno, hermanos, si usted me está siguiendo y está comprendiendo lo que estoy diciendo, esta es teología pura. Esto es teología pura, hermanos. Imagínese ese diálogo entre el Padre y Jesús. Imagínese ese diálogo, porque vea lo que dice más adelante. Versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor, ¿y qué más? Y Cristo. Y ahí podemos concluir, hermanos. Dios lo ha hecho, ¿qué? Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Curios y el Mesías, pues. Dios lo ha hecho el ungido, el esperado. Eso es lo que está diciendo. Recuerde un poco lo que dice Pablo a los filipenses. Que tengamos ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Y se humilló tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, se humilló todavía más a la muerte y muerte de cruz. Pero ahí no queda. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén, hermanos. Es que el Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Pero no se preocupe, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Dios, el Señor Jesús está a la diestra de Dios Padre. Ahí está. Esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Ya no como el siervo, ya no como el Mesías sufriente que Isaías 53 lo dijo y lo predicho, sino ahora vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde todos se van a inclinar delante de Él. Aquí dice, pero si Jesucristo no hubiera resucitado, hermanos, nada de lo que estoy diciendo hubiera sucedido. Nada de lo que estoy diciendo hubiese sucedido. Yo no sé, hermanos, los veo muy callados, muy quietos, dormidos a lo mejor, pero es que este es un mensaje, si se ha dado cuenta, hermano, estoy como un poquito exaltado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la gran victoria del Señor Jesucristo, porque a este Jesús Dios lo resucitó. Amén. Exactamente, hermanos. Exactamente. Bueno, ¿qué aprendemos nosotros? En estos diálogos de Semana Santa, hermanos, debemos de reflexionar en la resurrección de Jesús. Él mismo dijo,
Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla, tengo el poder para volverla a tomar. Sin duda, este verso de Juan hoy lo estamos viviendo. Él tiene el poder para quitarla y tiene el poder para volverla a tomar. Ese es el Jesús que tú confías, hermano. Que cuando estás en una prueba, que cuando estás pasando algo difícil, es el que está contigo ayudándote. Hoy me contaba Elenita que su mamá falleció esta semana. Esta semana falleció, ¿verdad? Elena, Dios está contigo. Este Jesús que quita y pone la vida y que la vuelve a tomar, ese es el que está con nosotros. Ese es el que está con nosotros. ¿Qué tal una enfermedad grande en nuestras vidas? Tenemos hermanos en la iglesia que están pasando cáncer, que están pasando enfermedades difíciles, hermanos. Y que nosotros estamos tratando de apoyarles en oración, ¿no es cierto? Y cada vez oramos por ellos. Pero déjenme decirle a estos hermanos que están sufriendo eso, que ese es el Dios que tenemos. Ese Jesús que se levantó de la muerte. Hermanos, somos testigos. Hechos 1:8 se cumple. Y me seréis testigos. ¿No cree que es necesario que el día de hoy le hablemos a una persona? ¿Y qué está celebrando hoy? Pues dice que Jesús resucitó. ¿Y tú conoces la historia de Jesús? ¿Tú sabes las implicaciones que tiene que Jesús haya resucitado? ¿Sabes que Él te puede dar vida y te puede dar vida en abundancia? No dejemos que pase el día de hoy, hermanos, sin poder compartir esto a una persona. Llámale por teléfono si no la ves. Llámale. Haz una cita con ella. Invítalo a comer, a cenar. Tienes que ser testigo. Si no, dijo el Señor Jesucristo, y lo mencionó hermano Nelson, ¿se acuerdan el domingo pasado? Las piedras van a hablar. No permita, no le dé la oportunidad a una piedra a hablar, hermanos. Hágalo usted mismo. Piense en quién necesita el mensaje de salvación el día de hoy. Recordemos, hermanos, que si bien es cierto, el Señor Jesucristo se humilló, pero también Dios lo exaltó y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y eso qué ver con nosotros? Pues ese Dios, el que tiene un nombre sobre todo nombre, es al que servimos. Ese Dios que es exaltado, que está a la diestra de Dios Padre, es el Dios que servimos. Hermano, si esto no te mueve a ti a vivir una espiritualidad más sincera delante de Dios, a vivir en intimidad con Dios, ¿sabe por qué? Es lo único que nos han enseñado. Es que vos sos hijo del rey. Entonces vístete como un hijo del rey, ¿verdad? Trapos reales. Pídele todo lo que quieras. ¿Querés un carro? Pídelo porque eres su príncipe. No, nada que ver con eso, hermanos. Nada que ver con eso. Viví una vida que le agrada al Señor. Vive una vida en obediencia a Él, a su palabra. Vive una vida que realmente la gente pueda decir, este es un hijo de Dios, este es un cristiano porque se comporta, vive como el Señor Jesucristo lo hacía. Eso es lo importante, hermanos. No si me da un carro, si me da una casa, porque eres hijo del rey, tenés que vestir. No, eso no, hermanos. Eso es gente que le interesa tu dinero. Eso es gente que le interesa cómo vienes aquí a la iglesia. Lo menos que le interesa es tu corazón. Lo que más interesa es lo que puedes dejar, lo que puedes dar. Y ya estamos cansados con ese cristianismo.
Ya no más, hermanos. Hermanos, si el Señor resucitó, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros también, ¿qué? Resucitaremos. Hermano, no le tenga miedo a la muerte. Bueno, yo soy una persona que sí pienso mucho en eso, fíjese. Tal vez porque mi mamá hace 2 años murió, ¿verdad? No sé. Yo creo que una vez les conté mi testimonio, que yo llegué a Cristo a la edad de 12 años porque yo le tenía un temor a la muerte. Y un temor, hermanos, que era un poquito complicado, ¿verdad? El ir a un velorio, el ir a un entierro. Y si usted se acuerda de los entierros de antes, porque hoy es bonito ir a un entierro, ¿verdad? Está todo verde, todo bonito. Antes no, eran unas lomas de tierra, ¿se acuerda? Y luego bajaban el cajón con el cuerpo ahí adentro. ¿Y qué hacían con una pala? Y luego había gente que amaba tanto a la persona que se querían tirar. No sé si a usted le tocó ver eso. Y que tenían que agarrarla a las personas porque se querían tirar. Y eso para un niño como yo, adolescente entrando, me daba un temor tremendo. Y luego fui a un entierro donde habían puesto la cabeza al revés. Y se dieron cuenta ya cuando estaban casi terminando de echar la última palada. Entonces, ¿qué hicieron? Volver otra vez a sacar y poner bien la caja. ¿Se puede imaginar cómo estaba yo, hermanos? Cuando alguien me dice que Jesús venció a la muerte, que no le debo de tener temor a la muerte, ese era yo. Yo le tenía temor a la muerte. Pero el Señor Jesucristo la ha vencido. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar, bueno, yo tengo más de 50 años, entonces ya la vida ya se ve de otra manera, que cuando tenía 40, 30, 20, se ve de otra manera la vida. Pero yo me ponía a pensar, ¿y qué pasa si me muero hoy? Se acaba todo esto. Sí, pero todo esto es temporal. Y viene algo hermoso, que es lo eterno, la presencia de Dios. No sé si te vaya a conocer, hermano, no te vaya a conocer ahí en el cielo, si te voy a dar un abrazo, no sé. Lo único que sé es que la presencia de Dios va a llenar todos mis vacíos, va a llenar todo lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Y así estaré con Él por la eternidad. Si Jesucristo venció, resucitó, yo también voy a resucitar. Solamente necesitas algo: creer en el mensaje de Cristo. Necesitas creer en el mensaje de salvación. Que Cristo vino, vivió, nos enseñó, sí, pero también vino, sufrió, murió por nosotros, fue crucificado. ¿Para qué? Para llevar nuestros pecados, como lo dice Isaías, ¿verdad? Que Él llevó nuestros pecados sobre ese madero. Lo dice el apóstol Pedro también. Cuando tú llegas delante del Señor Jesucristo y le dices, perdóname, perdóname, quiero que seas mi Salvador, entonces ahí vas a gozar ¿de qué? De la vida eterna. Lo temporal, pero lo eterno no se acaba. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque el día de hoy celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por haberlo levantado, Señor, de esa tumba. Gracias que ahora está a la diestra del Padre Celestial. Señor, ayúdanos a nosotros. Padre, si hubiera alguien aquí que todavía no te ha pedido que seas su Salvador, que todavía no entiende la importancia de que sus pecados sean perdonados, de poder vivir una eternidad junto a ti, no separado de ti, que hoy tu Santo Espíritu pueda tocar su corazón y que hoy pueda recibirte, Señor Jesucristo, como el único y suficiente Salvador.
nosotros tus hijos, Señor, que estamos aquí sentados, que estamos escuchando tal vez por una plataforma, Señor, que entendamos que la resurrección del Señor Jesucristo me lleva a vivir una vida comprometida con Él, una vida en la cual mi vida es entregada a ti y haz tú con ella lo que tú quieras, Señor. Que muera mi yo y que el Señor Jesucristo pueda engrandecerse en mi cuerpo, en mi vida. Te lo pido por el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.